Clase 9. La ciencia como forma de producción de creencias. En esta clase vamos a estar abordando los llamados métodos para fijar creencias de Peirce y vamos a estar abordando las diferencias entre estos métodos. Aquí tenemos las distintas acepciones del término creencia según el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a ver cómo el término es incorporado tempranamente en el discurso de la ciencia de la humanidad. Platón decía que el conocimiento tenía tres requisitos. Los requisitos son creencia, verdad y prueba. Quien formula una afirmación debe creer en ella. Ese conocimiento debe ser verdadero y por último debe haber prueba de ese conocimiento. Y el término recorre significados y valores distintos, se entrecruza con aspectos místicos y vinculados al conocimiento científico, como lo que significa para Quine, un filósofo estadounidense, un pragmático, crítico del positivismo lógico. El padre del falsacionismo, Popper, critica al inductivismo hablando de una creencia en la lógica inductiva. Aunque en las ciencias la duda es preferible a la firme creencia en dogmas, en la práctica profesional se necesita un mínimo de confianza en lo que se hace. Y esto lo dice el epistemólogo Mario Bunge en su texto Filosofía para médicos. Entonces, de lo que vamos a estar hablando en las próximas diapositivas es de lo que Charles Peirce denominó métodos de fijación de las creencias, que los podemos entender como hábitos que fueron beneficiosos para el desarrollo del conocimiento en la especie humana. De esto habló Charles Peirce, de estos cuatro métodos: el método de la tenacidad, el método de la autoridad, el método de la metafísica y el método de la ciencia, en el siglo XIX. Y lo que vamos a hacer es analizarlos desde la óptica y la crítica de Juan Zamaja, el gran epistemólogo argentino, que fue uno de los primeros en teorizar sobre una epistemología de la salud. Entre Peirce y Zamaja hay consenso y disidencia. Peirce sostenía que el pensamiento se encuentra en una transición permanente entre duda y creencia. Y Zamaja, acordando en relación a esto, se refiere a que existe una tensión dialéctica entre duda y creencia. Empezaremos con el primero de estos métodos,
que es el método de la tenacidad o de la intuición. Este método permite resolver una duda tomando aquella creencia que surge internamente, es decir, como intuición o corazonada. Por ejemplo, ante un problema, que en este caso es un gato que se cruza al salir unos autos luego de estar estacionados en un semáforo, salen los autos y hay otros autos atrás y el gato se cruza ante los conductores. ¿Qué alternativas surgen de control de la situación? El conductor más experimentado tratará de esquivar el animal para no matarlo, por ejemplo. El que no se siente tan seguro no cambia su dirección y la velocidad del auto por temor a ser embestido por los otros conductores de los autos. Otro conductor puede frenar con intensidad para salvar el animal, aunque aumenta su riesgo personal. Otro conductor frenará de forma gradual. En la situación planteada, cada operador tomó un camino de resolución distinta, pero lo resolvió tomando la conducta o creencia que emerge ante el problema. Entonces, lo que Samaja explica es que este es un mismo mecanismo simple y directo al que todos recurrimos, y en este caso al cual recurren cada uno de los operadores o las personas cuando tenemos que resolver una situación imprevista. Entonces, se consulta lo que surge espontáneamente a nuestra corazonada. No es que hay consulta con otros. Resolvemos en función de nuestra corazonada. Este método de la tenacidad es entonces un método intuitivo vinculado a la percepción, a lo que surge en una situación determinada. Es la conducta o la creencia que emerge ante el problema en este contexto. Estos son los rasgos principales del método de la tenacidad o de la intuición: inmediatez, involucramiento personal corporal, individualismo e incomunicabilidad, emotividad, resistencia al cambio y presencia actual del pasado. En el texto doy algunos ejemplos vinculados a salud. El método de la autoridad o de la tradición caracteriza a un individuo que acepta las opiniones o creencias que rigen en una comunidad. El método se hace patente cuando ante una duda se adopta la creencia que nos es transmitida por otras personas que embisten la autoridad. Y aquí una diferencia fundamental entre Peirce y Samaja. Para Peirce, el método funciona como herramienta de autoridad de los estados. En cambio,
Para Samaja, el método prevalece en los conjuntos gregarios humanos preestatales, es decir, en las familias, en los clanes, en las tribus, en los pueblos. Tenemos un individuo que responde a la autoridad de aquella persona que es representativa para esa comunidad. Y hay un respeto por los dictámenes fijados por la comunidad. Mediante el método de la autoridad se ingresa a la vida familiar y a la vida comunitaria. El ser humano incorpora saberes como el lenguaje, tradiciones y valores éticos y estéticos. El método se instala como tradición, como mito, como religión, y permite preservar ortodoxias y tener un control sobre la sociedad como norma. Las características o cualidades del método de la autoridad son las siguientes. Se instala por mediación didáctica. Tiene comunicabilidad para la transferencia de conocimiento. Tiene colectivismo pero con fijeza. Tiene carácter involuntario y tiene carácter indiscutible. Los dos métodos citados hasta ahora incorporan un conocimiento de tipo involuntario, dado que no hay un sujeto que ejerza conscientemente el acto de aprendizaje. El tercer método es el método metafísico o de la reflexión. Y aquí tenemos, en este caso, un cuadro donde se presentan las diferencias entre el método de la autoridad y el método metafísico. En el método de la autoridad se ejerce sin necesidad de invocar la razón. Las costumbres de la comunidad se mantienen por siglos. Es el método de conocimiento que aparece en las comunidades primitivas antes de la conformación de los estados. Es decir, que mientras no hay estado, el método de la autoridad es el órgano de control social. El método metafísico aparece cuando aparecen los estados para resolver las situaciones de conflicto interclasistas. Aparecen entonces legisladores que instalan actos de gobierno para resolver este tipo de conflictos entre las clases, y en la sociedad aparecen los sistemas de votación, de representatividad, se incorporan las leyes. El método de la metafísica es aquel que ante la duda procura una actitud reflexiva, examinando las diversas creencias propuestas, para establecer cuál es la más razonable. El saber es revisado, se instala entre ciudadanos, manteniendo la unidad social mediante acuerdos y debates.
¿Qué es lo que caracteriza a este método? Lo que caracteriza a este método es que la opinión de los otros no es adoptada sin reflexión, sino mediante una conversación, a diferencia del método de la autoridad. Entonces, aquí se incorpora la conversación entre las distintas opiniones. El método elige siempre la alternativa más razonable, la más explicativa y la mejor fundada en los principios que constituyen lugares comunes para todos los integrantes del debate. Tiene una vocación universalista y aunque esa es su vocación, termina siendo impotente para alcanzar acuerdos estables y genuinamente universales. Y por último, se encuentra el método de la ciencia o de la eficacia. ¿Cómo funciona el método de la ciencia? Examina las opiniones a modo de hipótesis y decide sobre alguna de ellas en conformidad con los hechos. Por lo tanto, el método elige la mejor hipótesis o la creencia más eficaz para dar respuesta a un determinado problema. Supera la subjetividad de los tres métodos anteriores y funciona básicamente mediante la comprobación de la eficacia predictiva de una hipótesis. En el texto doy un ejemplo de funcionamiento de este método en relación a una situación de salud. El método de la ciencia o de la eficacia permite acceder a una creencia sustentable al elegir aquella hipótesis más eficaz para predecir el comportamiento de un objeto de estudio. Permite explicar de forma objetiva cómo funcionan las cosas. Se basa su funcionamiento en selección de una hipótesis y contrastación. Para Samaja, la concepción de la ciencia como conocimiento resultante de una operación hipotético-deductiva responde a un modelo de ciencia restringida. Esta es entonces la crítica a este modelo. Samaja interpreta que los métodos conciernen a distintos mecanismos de autorregulación vital y social. ¿Y qué es lo que propone? ¿O cuál es su planteo? Que la ciencia recorre un camino donde los cuatro métodos, la intuición, la tradición, la reflexión y la contrastación del método de la ciencia se combinan y coexisten en la labor científica. Fin de la clase.